Buenas tardes y buenas noches a todos. Mi nombre es Laura Velandia y bienvenidos a este nuevo episodio de Voces de la Historia, un espacio creado para comprender los grandes acontecimientos que moldearon al mundo moderno, analizados de la mano de expertos de alta talla internacional. Hoy nos adentramos en un escenario decisivo, muchas veces eclipsado por la guerra en tierra, pero fundamental para entender el rumbo del conflicto, la lucha en el mar durante la Primera Guerra Mundial. Un enfrentamiento estratégico y tecnológico que cambió para siempre la forma de hacer la guerra. Para guiarnos en este episodio crucial, contamos con invitados excepcionales y bienvenidos a este episodio de Voces de la Historia, Lucha de Gigantes, la guerra en el mar durante la Primera Guerra Mundial. Para iniciar, quiero presentar a David de Caizal. Él es historiador militar, director del área de seguridad y defensa de INISEC, director del grupo de investigación del Centro Internacional de Investigación Avanzada de Seguridad y Defensa de INISEC, Membership in Support of the Association of the United States Army, miembro asesor de la sección de Derecho Militar y Seguridad de ICAM, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, miembro del grupo de investigación de INISEC, de University and Agency Partnership Program, proyecto universitario para la difusión de la cultura de la defensa de Estados Unidos y miembro de la Asociación de Historiadores de Cataluña. David, bienvenido y te cedo la palabra para iniciar con esas palabras de inicio para este episodio. Muchas gracias, Laura, por la presentación y, bueno, buenas tardes otra vez en esta nueva sesión de Voces de la Historia Militar, donde hoy tenemos, pues bueno, el gusto y el honor de tener al profesor Roberto Bolaños, Roberto Muñoz Bolaños, para iniciarnos en esta interesante charla sobre la lucha de gigantes en la guerra en el mar durante la Primera Guerra Mundial. Para hacer una breve introducción un poco a lo que nos va a comentar Roberto en esta sesión de hoy, bueno, recordemos que la guerra en el mar durante la Primera Guerra Mundial, pues bueno, es un enfrentamiento estratégico de gran escala entre las principales potencias navales, principalmente el Imperio Británico y Alemania, ambos conscientes de que el dominio marítimo, pues bueno, va a determinar el flujo de esos recursos, la capacidad industrial y sobre todo también la resistencia económica de cada bando enfrentado en la Gran Guerra, sobre todo en el mar. La contienda, como bien sabemos, va a caracterizarse por un choque entre modelos de poder naval, la Royal Navy por un lado, con su flota de superficie tradicionalmente dominante, y la Kaiserliche Marine, evidentemente que va a combinar acorazados modernos, bueno, pues con una creciente énfasis en la guerra submarina, ¿no? Uno de los elementos centrales es, digamos, ese bloque naval británico para bloquear a la armada alemana, que buscaba principalmente estrangular, pues, bueno, esa economía alemana, limitando, pues, bueno, sus importaciones de alimentos, materias primas y armamento, ¿no? Este bloqueo sostenido durante años, pues, va a contribuir a un deterioro severo de la capacidad productiva y del abastecimiento civil en Alemania. En respuesta, Alemania va a recurrir, sobre todo de manera decisiva, a los submarinos, a los U-Boot, armas asimétricas capaces de atacar convoyes y barcos mercantes aliados y también neutrales. Como bien sabemos, la campaña de guerra submarina irrestricta que va a reanudar Alemania en 1917, digamos, pretendía cortar esas líneas de suministro hacia Gran Bretaña, aunque, bueno, sabemos que inicialmente fue devastadora en esa estrategia, pues va a provocar la entrada de Estados Unidos en la guerra tras episodios como el hundimiento del Lusitania. En el ámbito táctico, pues la guerra en el mar incluye enfrentamientos de gran escala, siendo la batalla de Jutlandia en 1916 ese choque definitivo más importante entre las flotas de superficie británica y alemana, aunque tácticamente inconclusa, va a confirmar, digamos, esa superioridad estratégica británica, pues bueno, al mantener ese control del Mar del Norte. La guerra naval del 14 al 18 va a introducir innovaciones significativas con el uso sistemático del submarino, el convoy armado, el desarrollo de hidrófonos, que es esas nuevas doctrinas antisubmarinas, así como también esa expansión del arma aeronaval para reconocimiento y también patrulla marítima. En conjunto, la lucha de gigantes en el mar no solo fue decisiva para el desenlace de la Primera Guerra Mundial, sino que transformó la teoría práctica del poder marítimo en el siglo XX. El conflicto va a demostrar que, bueno, la supremacía naval no dependía únicamente de esos acorazados de superficie, sino que esa integración de las tecnologías emergentes y de las estrategias de control con el económico global, pues va a determinar, pues, el transcurso de esa guerra naval en la Primera Guerra Mundial, que nos va a explicar muy detalladamente Roberto
en la conferencia de hoy y además aprovechando pues para hacer un poco también de difusión de su libro, que lo he leído, que me ha interesado muchísimo, ha sido una gran lectura, Lucha de Gigantes, una historia naval de la Primera Guerra Mundial, que lo recomendamos desde el Grupo de Investigación de Historia Militar de INISEC. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Laura. Y muchísimas gracias por la presentación y por la invitación, sobre todo. Pues hecho el agradecimiento, vamos a empezar a hablar de cómo fue la guerra naval durante el primer conflicto mundial. Para entenderlo, hay que partir de cómo era el sistema de grandes potencias en el periodo que da de 1870 a 1914, porque hay una serie de factores que la mayoría de la gente desconoce. Bien, ¿cuáles eran las grandes potencias? La primera, sin discusión, era Estados Unidos. Normalmente se considera que la eclosión de Estados Unidos se produce en el siglo XX. No es cierto. La eclosión de Estados Unidos se produce tras la Guerra de Secesión y sobre todo como consecuencia de la Segunda Revolución Industrial que lideran los norteamericanos junto a los alemanes. Pero no solamente una potencia económica. A finales del siglo XIX empieza a convertirse en una potencia política. Una potencia política que aspira a tener un papel en el concierto mundial, pero un papel hegemónico. Ese papel hegemónico empieza a ejercerlo primero, una vez que ha culminado la doctrina del destino manifiesto y ha llegado al Pacífico, empieza a ejercerlo en Asia. En Asia están presentes los americanos, no solamente como conocemos el Extremo Oriente, también están presentes en el Golfo Pérsico y evidentemente también en la costa de Irán. Pero sobre todo, lo más interesante es el conflicto con España que les permite arrebatarnos Cuba, Filipinas, Puerto Rico y evidentemente una de las Islas Marianas, Guam. En ese conflicto entran en tensión con Alemania. Alemania ya había tenido problemas con los americanos en el año 1885 y ese problema había derivado en un tratado, el de Berlín, por el que los americanos, británicos y alemanes compartían el condominio de Samoa. Ese tratado fue el que provocó la caída de Bismarck. Bismarck cayó porque los americanos presionaron a Alemania y tuvieron que aceptar, y Berlín tuvo que aceptar un condominio en Samoa. Luego, posteriormente, los norteamericanos empezarían la conquista de Filipinas, donde murió más de 1 millón de personas, y rivalizarían con los británicos en el Caribe, expulsándoles del Caribe y quedándose con el monopolio de poder hacer un canal que uniese el Atlántico y el Pacífico. Por tanto, hay que tenerle ya como potencia mundial y sobre todo como rival de Alemania en el plano económico y en el plano internacional. El segundo potencia era el Reino Unido, el primer imperio mundial. ¿Cuál era el problema de Reino Unido? Que a finales del siglo XIX había demostrado que era incapaz de sostener ese imperio por sí mismo. El espléndido aislamiento ya no funcionaba. Fue el temor a perder ese imperio lo que provocó que se terminase aliando con Francia y Rusia y terminase provocando la Primera Guerra Mundial. Es decir, si hay un país, esto lo cuenta muy bien Ferguson, si hay un país que pudo parar la Primera Guerra Mundial fue Reino Unido. Si hubiera decidido apoyar desde el primer momento a Rusia y Francia, los alemanes no se hubieran movido. Si hubiera decidido no apoyar, los alemanes probablemente se hubieran movido. Pero mantuvo una actitud, digamos, indeterminada, fruto de los problemas que tenía su política interior y evidentemente los problemas que tenía su propio imperio. La tercera potencia era evidentemente el imperio alemán, la primera potencia europea. ¿Qué ocurría con el imperio alemán? Que era demasiado grande para Europa y demasiado pequeño para el mundo, como decía Kissinger. La Realpolitik de Bismarck fue sustituida por la Weltpolitik de Guillermo II y evidentemente Berlín aspiró a un dominio mundial o a un imperio mundial. ¿Qué pasaba? Que había llegado tarde al reparto y nunca tuvo una política clara de cómo hacerlo. Temía a los rusos, por tanto, no se aliaba con Inglaterra y eso al final provocó
que se quedara solo con Austria y con una Italia que era un aliado poco fiable. Luego tenemos que hablar del Imperio Ruso, que era el segundo imperio mundial. Tenía una política expansiva. Era rival de Reino Unido y Austria-Hungría y, evidentemente, aliado de Francia en 1892. Terminaría siendo aliado también de Gran Bretaña y era un factor decisivo en cualquier conflicto en Europa. El quinto era Francia, que era el tercer imperio mundial. Era rival con el imperio alemán por haber perdido Alsacia y Lorena en la guerra franco-prusiana de 1870 y inicialmente era rival del Reino Unido a nivel imperial y sobre todo lo era en Egipto. Y luego quedaban dos potencias que formaban parte del concierto, pero cuyo valor era mucho menor. Italia era una potencia emergente. Se había unificado definitivamente en 1870, cuando había conquistado Roma, pero era débil. Bismarck decía que Italia tenía mucha hambre y poca dentadura. Además era rival de Francia en Túnez y de Austria-Hungría por los territorios que Viena poseía en Trentino, Trieste, Brenner, etc. Y lo quedaba Austria-Hungría, una potencia europea tanto demográfica como económicamente. Austria-Hungría era una gran potencia. Lo que pasa es que los problemas nacionalistas debilitaban mucho su posición exterior. Ese era el sistema. Y ahora vamos a ver qué flotas construyeron. Pero antes había que ver las posesiones. Se ve claramente el potencial de los británicos, de los franceses, de los norteamericanos y de los rusos. El resto de imperios eran realmente secundarios a nivel mundial. Bien, ¿qué ocurrió? Pues que esas potencias se terminaron agrupando en alianzas enfrentadas. La primera fue la Triple Alianza, que se creó en 1882 y estaba vigente en 1914, cuando comenzó el conflicto. Lo integraban el Imperio Alemán, Austria-Hungría e Italia. Pero Italia era poco de fiar, como ya he dicho. En 1902 había firmado un tratado secreto con Francia de que en caso de una agresión alemana a Francia, Italia permanecería neutral. Y luego estaba la Triple Entente, construida inicialmente entre Francia y Rusia y Francia y Reino Unido, y que en 1917, agrupó a las tres potencias europeas. Realmente, realmente existía un equilibrio entre las dos alianzas. El poder alemán terrestre era tan fuerte que la suma de Reino Unido, Rusia y Francia no le podían derrotar. Le podían, evidentemente, debilitar con un bloqueo naval, pero derrotar en tierra no. Tuvieron que intervenir los Estados Unidos para provocar la caída de Berlín. Si no, no hubiera caído. Y ahora, en este contexto de alianzas enfrentadas, hay que hablar de el expansionismo naval que se produce en las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX hasta la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué hay un expansionismo naval? Porque surge una ideología, el navalismo, que determina que la potencia de un país viene determinado por el tamaño de su flota. Es curioso que eso tiene que ver con un almirante norteamericano, entonces capitán de navío, Alfred Thayer Maham, que lo aplicó única y exclusivamente para Gran Bretaña. Para Gran Bretaña tenía sentido, pero no lo tenía para Estados Unidos. Por ejemplo, ¿por qué? Porque Estados Unidos era una enorme masa continental, era imposible de invadir. Si a Estados Unidos quería una flota, tenía que ser una flota con capacidad de proyección naval, es decir, una flota dotada de una infantería de marina fuerte. Sin embargo, no se dieron cuenta hasta después de la Primera Guerra Mundial. Tampoco lo necesitaba Alemania, que era una potencia terrestre, pero se convirtió en una ideología que aceptaron todos los países del mundo, incluido, por ejemplo, España, que no tenía colonias y se puso a fabricar cruceros, no se sabe muy bien para qué. O, evidentemente, los casos de Argentina, Uruguay, Brasil, que construyeron acorazados, ¿no? Bueno, esa era la ideología dominante.
pero se convirtió evidentemente en hegemónica a partir de 1906, cuando aparece el acorazado monocalibre, el Dreadnought, y el crucero de batalla. El acorazado monocalibre se caracterizaba porque todas las piezas de grueso calibre eran del mismo calibre. Inicialmente 305 milímetros, que equivalen a un proyectil de 385 kilos. Y el crucero de batalla era también un buque monocalibre, pero se caracterizaba por tener menos protección que el acorazado y ser mucho más rápido. ¿Qué ocurre? Que hasta 1900 la situación en el plano naval era la tradicional. Gran Bretaña era una potencia, o era la gran potencia mundial que manejaba el Two Power Standard, es decir, su flota era mayor que la de la segunda y tercera potencia mundial, y había otras potencias navales como Rusia, como Francia y como la emergente Estados Unidos. Pero de repente, a finales del siglo XIX, Berlín quiere entrar en ese juego. ¿Por qué entró Berlín en ese juego? Hay muchas teorías. Alemania entonces poseía 4 ejércitos. Entonces el ejército no podía ser nacional. Cuando me refiero a 4 ejércitos es que Prusia, Baviera, Württemberg y Sajonia tenían su propio ejército. No había un ejército nacional alemán. Por tanto, la flota podía ser ese instrumento militar que nacionalizase a los alemanes, que eran alemanes desde 1870. Hay otra teoría de corte económico que se refería fundamentalmente a proporcionar trabajo a las masas obreras alemanas a través de esa gran flota. Fuera como fuese, lo cierto es que Berlín empezó a construir una gran flota. Empezó a construir una gran flota que quería utilizar como carta en el sistema de relaciones internacionales, como un comodín. Con la flota pretendía presionar a Gran Bretaña, el Reino Unido, para que le cediese posesiones en Asia y África. Gran Bretaña estuvo a punto, Reino Unido estuvo a punto de hacerlo. Es decir, no las suyas, las de Portugal, pero no llegaron a un acuerdo. En todo caso, la decisión de Guillermo y de Tirpitz de construir la segunda flota del mundo en 1914 fue un error enorme. ¿Por qué? Porque le indispuso definitivamente con Reino Unido, ya aliado de Francia y un año después de Rusia. Pero es que Reino Unido en 1906 ya no tenía enemigos porque había firmado la paz con Estados Unidos. Por tanto, era ridícula esa idea de construir una gran flota para enfrentarse o para presionar a los británicos. Al no tener enemigos, Gran Bretaña podía concentrar su flota en el Mar del Norte y derrotar a la alemana porque era más grande. 10 años antes, cuando Reino Unido no tenía aliados, podía tener sentido presionar a los británicos con una poderosa flota a cambio de obtener ventajas territoriales en el ámbito colonial. En 1906, cuando apareció el Dreadnought, evidentemente ya eso era imposible, porque Reino Unido estaba aliado con los otros grandes poderes navales. El segundo error que cometió Tirpitz, creador de la flota alemana, y el Kaiser Guillermo II, fue estratégico. Y esto se refiere a lo que ha dicho antes David. Los alemanes pensaron que los británicos iban a hacer un bloqueo cerrado en las costas alemanas, lo que les iba a permitir forzar una batalla decisiva en la zona entre la desembocadura del Támesis y la isla de Helgoland, en las mejores condiciones para Alemania. No. ¿Por qué iban a hacer eso los británicos? ¿Por qué les iban a dar un triunfo a los alemanes? Al final optarían por un bloqueo abierto entre Gran Bretaña y las costas escandinavas, que terminaría ahogando progresivamente la economía alemana. Y finalmente hay un problema que le echaron en cara luego a Tirpitz a partir de 1918. El dinero empleado en la flota se podía haber empleado en el ejército y a lo mejor la guerra se había ganado en 1914. Y me explico.
Alemania fue a la Primera Guerra Mundial única y exclusivamente con el 55% de sus jóvenes en armas. ¿Por qué? Porque no había más dinero para encuadrar nuevas divisiones. Por el contrario, Francia fue con más del 80%. Es decir, esa diferencia en el encuadramiento de las quintas de los reemplazos, pues trajo como consecuencia que el ejército alemán no fuera lo suficientemente grande para haber roto las líneas francesas en 1914. Y a lo mejor, es solamente especular, la batalla del Marne nunca se hubiera producido y París hubiera caído, con lo cual no se hubiera hecho ninguna falta la flota para ganar la guerra. Por tanto, ese era el problema que se planteó Alemania y que resolvió mal, crear una gran armada, que luego se demostró inútil en el primer año de la guerra, después de haber costado miles de millones de marcos oro, porque encima los barcos alemanes estaban mejor construidos que los británicos y eran más caros. Alguien pensará, bueno, podían rivalizar con los británicos, imposible, porque los británicos eran la primera potencia financiera del mundo. Cuando se comete el error de comparar a Alemania con Gran Bretaña, se comete ese error, se basa en que comparamos el territorio del Reino Unido con el territorio alemán y dejamos de lado el imperio británico, especialmente los grandes dominios blancos, que sumaban un PIB enorme al propio PIB británico. Por tanto, Alemania jugó una carta que era una carta perdedora. Y esto se iba a demostrar en la Primera Guerra Mundial. Todos conocemos el motivo. Fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando el 28 de junio de 1914 en Sarajevo. Las causas son muy profundas y todavía se sigue discutiendo qué causas provocaron la Primera Guerra Mundial. Desde ya el superado debate Ritter-Renoven hasta el paradigma Clark y los grandes debates que surgieron con el paradigma de Fischer. No vamos a entrar en qué causas provocaron la guerra. Lo cierto es que ese conflicto comenzó inicialmente con una guerra limitada entre Serbia y Austro-Hungría el 28 de julio de 1914 y se convirtió en mundial por una cascada de declaraciones de guerra fruto del sistema de alianzas existente. E inmediatamente Italia se mantuvo neutral, debilitando más la posición de Alemania, que tuvo como único amigo inicialmente al debilitado imperio austrohúngaro. Y ahora vamos a ver qué pasó en el mar. ¿Qué pasó en el mar? ¿Cómo era la situación de partida cuando comenzó la Primera Guerra Mundial? La situación de partida era un claro dominio británico. Tenían 20 acorazados Dreadnought y 9 cruceros de batalla, peor blindados que los alemanes y con peores proyectiles, eso es cierto. Luego los cruceros y destructores británicos eran mayores y mejor armados que los alemanes, pero sobre todo controlaban los accesos al Mar del Norte, lo que les permitía crear un bloqueo a distancia para perjudicar la economía y sobre todo dominaban las rutas comerciales. Por tanto, los británicos podían ser abastecidos en 1914 y podían negar el abastecimiento a el imperio alemán. En segundo lugar se encontraba la Kaiserliche Marine, la flota alemana. Estaba compuesta de 12 acorazados Dreadnought y 5 cruceros de batalla, mejor blindados, con piezas más efectivas y construcción más robusta que los británicos, pero evidentemente inferiores en número. Sus cruceros y destructores eran peores que los británicos. Sus costas estaban bloqueadas por el Reino Unido y no tenía bases en ultramar, con lo cual la situación estratégica que tenían estaba muy debilitada. Y por último había 3 marinas que se podían sumar. La Marina Nacional Francesa, que controlaba el Mediterráneo desde el primer momento con ayuda británica, la Marina Imperial Rusa, que controlaba el Mar Negro pero tenía una posición defensiva en el Báltico, donde podía actuar la Kaiserliche Marine, y finalmente la Marina de la doble monarquía Austro-Hungría, que era la más eficaz de todas las marinas combatientes y controló el Mar Adriático. Los marinos austrohúngaros demostraron ser extremadamente progresivos y eficaces a lo largo de toda la guerra. No tenían nada que ver con el ejército de tierra. En todo caso, esta situación de partida era secundaria. Y me dirán, ¿por qué? Porque si se hubiera resuelto
la guerra con el plan Schlieffen, tal como pensaban los alemanes, la posición de todas las marinas hubiera sido completamente testimonial, o su actuación hubiera sido testimonial en la guerra. Fue el fracaso de la estrategia terrestre lo que convirtió la guerra naval en verdaderamente decisiva. Y ahora vamos a ver por qué se convirtió en verdaderamente decisiva. Primero hay que entender, o primero hay que analizar la guerra contra el comercio y luego la guerra en los diferentes frentes. La guerra contra el comercio. Inicialmente, los alemanes sabían que no podían competir con los británicos en los 5 océanos, pero sí podían perjudicar el comercio británico. ¿Qué ocurrió? Que en 1914 tenían una serie de cruceros y cruceros acorazados bastante anticuados distribuidos por el globo. El objetivo era perjudicar el comercio británico. Fueron un fracaso salvo Lenden, que hundió 70.000 toneladas y pasó a la leyenda bajo el mando del capitán de fragata, luego capitán de navío, von Müller. Salvo Lenden, el resto fueron un desastre. Luego, entre el 16 y el 18, pusieron en marcha una serie de mercantes bastante curiosos, perdón, de barcos bastante curiosos. Los mercantes armados. Iban camuflados y cuando veían un mercante aliado, lo hundían. Tuvieron un éxito relativo. Alguno fue incluso velero. El daño que hicieron al comercio británico estos buques de superficie fue, digamos, testimonial. No perjudicó para nada al comercio británico. Y ahora vamos a ver qué pasó en cada uno de los años en los principales, escenarios, frentes, y cómo eso fue influyendo paulatinamente también en la guerra terrestre. Vayamos a 1914. Como he dicho, la guerra naval cobra importancia cuando fracasan los planes para una guerra corta terrestre. Y eso abre el camino a una guerra total. Una guerra total significa la movilización de toda la población. Lo decía Churchill en sus memorias. Impidió mantener la guerra en unos límites razonables. Al final hubo que movilizar a toda la población. Bien, ¿cuáles fueron los principales escenarios de la guerra en 1914? El primero, el Mar del Norte. ¿Qué hicieron los británicos? Nada. No tenían ninguna necesidad de buscar una batalla decisiva con los alemanes como pensaban los alemanes. Se limitaron a poner en marcha un bloqueo naval a distancia. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de acabar con la economía alemana. Ese era el bloqueo naval a distancia. Claro, los alemanes tenían que salir de su base en Wilhelmshaven, recorrer más de 1.000 kilómetros para enfrentarse con los buques británicos que cubrían o que mantenían ese bloqueo. Era una posición estratégica imposible para los alemanes. Además de mantener el bloqueo a distancia, su tradición militar le llevó a plantear alguna batalla como la de Heligoland en agosto de 1914, que fue una victoria. No era una victoria decisiva, fue una victoria entre naves, entre cruceros. Pero bueno, aumentó la moral británica. ¿Qué ocurrió entonces? Que al ver que los británicos no iban a hacer caso de lo que preveían los alemanes, Tirpitz y el almirantazgo alemán decidieron cambiar de estrategia. La estrategia que plantearon era una estrategia absurda y desesperada. Consistía en buscar una batalla con una facción de la Royal Navy contra toda la flota alemana. ¿Qué hicieron? Atacar las costas británicas para provocar que saliera esa facción y evidentemente poder derrotarla. Esto era imposible. Y me dirán, hombre, habría alguna... Ninguna. Porque en el Báltico había callado el crucero Magdeburg alemán y su capitán, en vez de destruir los libros de códigos, los había dejado dentro del crucero. Habían entrado los rusos, que habían sido los que habían atacado el Magdeburg, habían cogido los libros de códigos y
una copia se la habían entregado a los ingleses. Por tanto, los ingleses sabían perfectamente cuándo salían los navíos alemanes y cuántos salían de cada puerto. Aún así, en un error enorme, los alemanes estuvieron a punto de conseguir el objetivo perseguido, porque en noviembre de 1914, ante una salida de la flota entera alemana, de la Flotte, que era como se llamaba, los británicos respondieron con una facción muy pequeña de su flota, 8 acorazados frente a 17. Probablemente si hubieran cogido a esa facción, los alemanes lo hubieran destruido y la situación hubiera quedado equilibrada. Por eso Tirpitz en sus memorias habla de celestial ocasión perdida que hubiera podido permitir a los alemanes buscar el equilibrio. Además de cambiar su estrategia, hubo otro elemento que fue determinante. ¿Cuál fue? La importancia de los submarinos. El 22 de septiembre, Otto Weddigen hundió 3 cruceros protegidos británicos, el Howe, el Crazy y el Aboukir. No eran buques de mucha importancia, pero provocó 3.000 muertes. Fue la primera vez que se dieron cuenta de que el submarino podía ser decisivo. En todo caso, cuando terminó el 14, el primer año de guerra, Alemania había fracasado en su estrategia. Y lo que es más importante, la estrella de Tirpitz, creador de la flota alemana, empezó a dejar de brillar, porque la acusaban de haber puesto en marcha una estrategia de preguerra equivocada que había costado ingentes recursos a la Armada y Alemania. Esta era la situación del Mar del Norte. Y esta fue la batalla de Heligoland el 28 de agosto de 1914. Es una batalla de unidades ligeras sin ninguna trascendencia, aunque intervinieron cruceros pesados británicos. Y ahora otros 3 escenarios que tienen su interés. El mar Mediterráneo. ¿Por qué el mar Mediterráneo se convierte tan importante? Porque entra el Imperio Otomano en el conflicto. La entrada del Imperio Otomano en el conflicto, fruto de la llegada de buques alemanes, pero sobre todo fruto de, eh, fruto de una alianza entre Constantinopla y Berlín, cambió radicalmente la Primera Guerra Mundial. Esto sí que es de una enorme trascendencia y a todo el que le guste la historia naval y la historia militar lo tiene que entender. Si el Imperio Otomano no hubiera entrado en el conflicto, Rusia hubiera sido abastecida por la ruta más corta, que era la del Mar Negro, y probablemente no hubiera habido revolución y la guerra hubiera terminado mucho antes, porque no se hubiera producido el hundimiento del Imperio ruso, porque franceses y británicos le hubieran estado abasteciendo en el Mar Negro. Al entrar el Imperio Otomano cerró la ruta más corta de abastecimiento para Rusia, lo que debilitó enormemente a la Entente. El Mar Báltico. Aquí lo más importante, lo que he dicho, el hundimiento de Magdeburgo. Luego la guerra fue totalmente secundaria porque era secundaria para Alemania y evidentemente era Rusia no quería intervenir en ninguna batalla abierta contra los alemanes porque no querían perder sus nuevos acorazados. Y luego el mar Adriático, donde hay una situación de tablas como consecuencia de la acción de los submarinos austrohúngaros que impiden entrar a los navíos aliados. Por tanto, 1914 no modificó la situación de impasse que existía en tierra. La guerra en el mar en 1914 no modifica esa situación de impasse. Todo cambia en 1915. ¿Qué ocurre? Se llama el año perdido, porque se mantiene la situación de impasse. Pero en 1914 aparecen unas dinámicas muy determinantes, una de las cuales pudo dar la victoria a Alemania en este momento. ¿Qué ocurre? La situación de impasse continúa. En el Mar del Norte, el éxito del bloqueo naval sigue. La batalla de Doggerbank en enero, que es una derrota alemana frente a la flota británica, demuestra que la táctica de atrapar a una facción de
eh, la Marina británica es imposible, no se va a dar. Pero precisamente el fracaso de esa táctica pone en marcha otra, la primera campaña submarina sin restricciones, que va de febrero a septiembre. Es un éxito completo. ¿Por qué es un éxito completo? Porque los británicos demuestran que no tienen capacidad ni instrumento alguno para combatir a los submarinos alemanes. Es tal el éxito que pone a los británicos contra las cuerdas. ¿Y entonces por qué es detenida? Porque intervienen los norteamericanos. Los norteamericanos estaban enfrentados a los alemanes, como he dicho, desde 1890 y no iban a permitir una victoria alemana. No iban a permitir una victoria alemana. Aunque Wilson teóricamente era partidario de la paz, ciertos sectores de la élite británica estaban dispuestos o eran favorables a intervenir en el conflicto. Estados Unidos interviene y detiene la campaña. Tirpitz está a punto de dimitir. Y lo que ocurre es que la Kaiserliche Marine queda completamente desmoralizada, porque había encontrado una estrategia naval para vencer en el conflicto y esa estrategia es parada por presiones exteriores. Lo que ocurre en en los otros frentes, en el mar Adriático, entre la guerra y tal, y tampoco afecta mucho, ¿eh? Porque los austrohúngaros son más fuertes y encima es derrotada Serbia. Pero lo más interesante ocurre en el mar Mediterráneo, con el fracaso aliado en Galípoli. Galípoli es la contra de la campaña submarina. Los británicos y franceses se están dando cuenta que les está agotando la guerra. Y vamos a explicar esto brevemente. Les está agotando la guerra porque los británicos están utilizando todas sus inversiones exteriores para pagar ese conflicto. Para pagar ese conflicto. Además, temen que Rusia, si sigue aislada, firme una paz separada. Plantean un desembarco en Galípoli que les permitiría capturar los estrechos y abrir el Mar Negro a los buques aliados. Todos conocemos que esa campaña terminó con más de 200.000 muertos. A eso se une que los submarinos alemanes empezaron a actuar en el Mediterráneo. Es muy curioso esto. La campaña se detuvo en el Atlántico, pero no en el Mediterráneo, porque ahí no había presión estadounidense. Por tanto, hay un éxito de los submarinos alemanes en el Mediterráneo. En el Báltico, en el Báltico hay un intento de tomar por parte de los alemanes Riga que fracasa. Y lo más interesante es lo que ocurre en el Mar Blanco. Los británicos y franceses empiezan a abastecer a Rusia en el Mar Blanco, en el puerto de Murmansk. ¿Cuál es el problema? Que está muy lejos y además ese puerto carece de un ferrocarril eficaz. Por tanto, las mercancías se acumulan en Murmansk, pero no llegan a los soldados rusos. A eso hay que añadir que se hiela en invierno. Por tanto, el año que podía haber sido decisivo no lo es. Esta es la batalla de Doggerbank, donde los alemanes pierden el crucero acorazado Blücher, que era uno de los más grandes del mundo, pero logran salvar su flota de cruceros pesados por una serie de errores en las banderas de señalización británicas. Y esto es evidentemente el famoso desembarco de Galípoli, que terminó en un auténtico desastre porque los británicos no tuvieron información correcta de las baterías de costa turcas y de las minas que destrozaron la flota que tenía que romper ese bloqueo y forzar los estrechos. Y ahora vamos al punto de inflexión del conflicto, 1916. Hay un fracaso alemán en Verdún cuando se juegan con una batalla de gaste y ganar la guerra. Y hay un fracaso en el mar, de los alemanes también. Tienen la guerra perdida, pero cuidado, los otros no están mejor. Y los alemanes y el resto de contendientes intentan llegar a un acuerdo. ¿Por qué?
porque la tensión es de tal calibre que temen incluso que caigan las monarquías. Es decir, la Primera Guerra Mundial, que empezó con una guerra corta, se prolonga tanto en el tiempo que es necesario nuevos consensos sociales para mantener a los diferentes países en el conflicto. Todos desean la paz, todos desean la paz, salvo los británicos, que quieren acabar con el militarismo alemán, quieren acabar con un rival. Y como Gran Bretaña sostiene la entente, no hay paz. Ya veremos por qué luego los alemanes ponen en marcha la guerra submarina sin restricciones, para ir contra el único enemigo que no deseaba la paz. Francia sí quería la paz. Bélgica quería la paz. ¿Qué ocurre en el Mar del Norte? Bueno, nos encontramos con una vuelta a los orígenes. Hay una negativa alemana de reanudar la guerra submarina. Y eso provoca finalmente el cese de Tirpitz. ¿Por qué entienden que los almirantes que hay que reanudar la guerra submarina? Porque el bloqueo británico está provocando ya hambre en Alemania. Será en el 17, en el 18 cuando se hable del invierno del nabo. Porque es lo único que comen los alemanes, una sopa de nabo. La negativa a poner en marcha de nuevo la guerra submarina provoca evidentemente una crisis estratégica de la Kaiserliche Marine. ¿Qué pasa? Que el nuevo jefe de la Hochflotte busca de nuevo la batalla contra una fracción de la flota británica. Eso dará lugar a la batalla más famosa de la Primera Guerra Mundial, que es la batalla de Jutlandia. Es una victoria táctica de los alemanes que pierden, porque los británicos pierden 3 cruceros de batalla frente a un alemán, ¿no? Pero realmente es una victoria estratégica británica, porque los alemanes no pueden forzar el bloqueo y evidentemente vuelven a casa teóricamente victoriosos, pero sin ninguna posibilidad de emplear su flota de superficie con éxito. Solo les queda la guerra submarina sin restricciones si quieren ganar la guerra en el mar. Los británicos, una vez terminada la batalla, se dan cuenta del diseño erróneo de sus buques y lo que hacen es no comprometerse a ninguna batalla más. Y se preguntarán por qué. Porque no quieren mostrar debilidad frente a sus nuevos adversarios, que en ese momento son aliados, Japón y Estados Unidos. Entonces mantengamos la flota intacta y no la desprestigiemos en ningún tipo de combate con los alemanes. Esta es la batalla de Jutlandia, que se libra evidentemente muy lejos de las costas alemanas y que está a punto de costar la flota a Alemania, porque se salvaron por una serie de maniobras y es la única batalla significativa que tuvo lugar en la Primera Guerra Mundial. En el Mediterráneo, ahí sigue el éxito de los submarinos alemanes, especialmente Lothar von Arnold de la Perrier y Forsman. Lothar von Arnold de la Perrier hundirá 485.000 toneladas en la Primera Guerra Mundial. Forsman pasará de las 300.000. ¿Por qué hacen eso en el Mediterráneo? Porque las medidas antisubmarinas aliadas son insignificantes, pero que venzan los submarinos en el Mediterráneo no significa que puedan ganar el conflicto. El conflicto se libra en el Atlántico Norte. En el mar Adriático, los aliados crean un barraje en Otranto con el objetivo de impedir la salida de los submarinos austríacos y alemanes. Siguen saliendo. En el mar Báltico, la clave es que, y aquí sí que hay un problema, los alemanes empiezan a crear un sistema de convoys para traer el hierro de Suecia por el Báltico y evitar que sea atacado por los submarinos rusos. ¿Por qué doy mucha importancia en el libro a esto? Es que no lo entiendo. Si los alemanes crearon un sistema de convoys que se mostró efectivo contra los submarinos rusos, ¿por qué no pensaron cómo se podía atacar un sistema de convoys? Porque posteriormente lo adoptarían los aliados en el Atlántico Norte y no tendrían ninguna táctica. Es decir, lo que demuestra la Marina alemana durante toda
la Primera Guerra Mundial es una carencia de doctrina estratégica enorme, algo obvio, porque nunca había existido. Era una marina nueva. Llama la atención que ellos establezcan un sistema de convoys que es efectivo en el Báltico contra los submarinos y luego se lo establezcan a ellos y no sepan atacarlo. Tendrían que haber pensado previamente cómo se puede atacar un sistema de convoys para defender ese sistema y luego aplicarlo cuando se usa contra ellos. No lo hicieron. En el Mar Negro, en el 16 tampoco hubo gran importancia. Hubo algún desembarco en Trebisonda por parte de los rusos que controlaban esa lengua de agua. Y ahora llegamos, este era el barraje de Otranto, entre Albania y la bota de Italia, y el tacón de la bota de Italia. Teóricamente por ahí no podían pasar los submarinos, seguían pasando porque el barraje lo diseñaron los italianos y era bastante ineficaz. En Otranto y en Tarento había una base británica, ¿no? Y los británicos estaban enfermos viendo cómo trabajaban los italianos. Y hay una carta que yo leí de un almirante italiano, digo, de un almirante británico que era realmente divertida. Decía, ¿por qué no venden los barcos y compran monos y carrillones y se van por las ferias? Le dice de los italianos, porque para la guerra no vale. Para la guerra no vale. Y llegamos a 1917, el año de los Estados Unidos y de la Revolución Rusa. La Revolución Rusa estalla en febrero. En abril entran los Estados Unidos en el conflicto y ya basculan realmente ese conflicto en favor de los aliados. Pero antes, en enero, los alemanes han decidido poner en marcha la ofensiva submarina sin restricciones. ¿Por qué lo hacen? Por tres razones. Primero, hay un informe de Ludendorff, cuartil maestre, es decir, jefe del Estado Mayor de Hindenburg, que era el comandante en jefe del ejército alemán, diciendo que el ejército no puede vencer en esta guerra, porque es inferior al aliado. Y no tiene armas para enfrentarse. La Kaiserliche Marine no puede vencer a Royal Navy y el bloqueo ha hundido la economía alemana. La manifestación más clara de por qué de esa inferioridad terrestre alemana se manifiesta en un hecho. Los alemanes no tienen carros en la Primera Guerra Mundial. No porque no quieran hacerlos, sino porque no tienen acero para hacerlos, por su inferioridad en materias primas. La solución, reanudar la guerra sin restricciones. ¿Por qué es una decisión errónea? Porque los alemanes demuestran tener una inteligencia absolutamente inútil. La situación en Rusia estaba para estallar. Si hubieran esperado un mes más, Rusia se hubiera derrumbado por la Revolución de Febrero, ellos no hubieran declarado la ofensiva submarina ultranza y Estados Unidos nunca hubiera entrado en la Primera Guerra Mundial. Y sin Rusia hubieran tenido posibilidades de ganar. Pero, evidentemente, la desesperación les lleva en enero de 1917 a declarar la guerra submarina sin restricciones. ¿Funciona? Es espectacular. Inicialmente pensaban que hundiendo 500.000 toneladas podían empujar a Gran Bretaña a la derrota. En febrero hunden 536.000, en marzo 606.000, en abril 875.000. En los 3 primeros meses hunden 217.000. Luego en mayo y junio consiguen cifras espectaculares, pero a partir de agosto empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque evidentemente ha entrado Estados Unidos en la guerra con su potencial industrial y se han puesto en marcha medidas antisubmarinas muy eficaces. ¿Cuáles son esas medidas? En primer lugar, la aparición de la carga de profundidad. Llama la atención ver los relatos de los comandantes de navíos de superficie británicos en los primeros años de la guerra, porque veían al submarino
debajo de su buque y no podían hacer nada, porque no tenían cómo atacarlo. Con las cargas de profundidad encuentran un arma que permite atacar a los submarinos cuando están sumergidos. La carga de profundidad es especialmente efectiva con el sonar, que detecta objetos metálicos dentro del agua. La suma de sonar, carga de profundidad, funciona para destruir los submarinos. También empiezan a utilizar el avión, aunque no con la importancia que tiene en la Segunda Guerra Mundial. Pocos submarinos son destruidos por aviones. Sin embargo, los aviones sí son efectivos para atacar los muelles y las bases de submarinos. Los destructores, que tienen las cargas de profundidad y sonar, los cazas submarinos, que son buques más pequeños, y luego utilizan buques Q, que son buques mercantes enmascarados, que cuando un submarino sale a la superficie para hundirlo, hunden al submarino. Y luego, evidentemente, la construcción masiva de mercantes y la táctica fundamental, el convoy. Vamos a ver, ¿por qué es tan importante el convoy y derrota a la guerra submarina sin restricciones? Simplemente porque el convoy deja el mar sin buques de guerra, sin buques mercantes. Los alemanes habían sido efectivos en los primeros años de guerra, los submarinos alemanes, sobre todo en 1915, porque los buques aliados navegaban individualmente a los puertos. Simplemente te situabas cerca del puerto y podías hundir todos los buques que iban en esa dirección. Con el convoy, el mar, el océano Atlántico queda libre de buques, porque todos los barcos mercantes son agrupados y protegidos por buques de guerra. ¿Cuál es el problema? Que los alemanes no encuentran ninguna táctica contra el convoy. En la Segunda Guerra Mundial la encontrarán, que será la manada de lobos, atacar el convoy con varios submarinos a la vez. Pero en la Primera Guerra Mundial no diseñan ninguna táctica efectiva. Siguen atacando fundamentalmente de día sumergidos. De esa forma, los convoys se muestran evidentemente inabordables. Por tanto, los alemanes no diseñan ninguna táctica, pero además cometen un error enorme, que es no llevar la guerra submarina a las costas de Estados Unidos. Si hubieran llevado la guerra submarina a las costas de Estados Unidos, y esto lo dice Jellicoe, el jefe del el primer Lord del mar en ese momento, hubieran tenido un problema los británicos, porque los norteamericanos no hubieran mandado buques para proteger las costas británicas. Sin embargo, decidieron seguir atacando en los alrededores de Gran Bretaña. Y evidentemente, como ya he dicho, hay una incapacidad para atacar los convoys y una táctica errónea de atacar individualmente a estas agrupaciones de barcos. Consecuencia, la Kaiser Marine es derrotada y aparecen los primeros motines. En este momento, Alemania ya sí que definitivamente ha perdido la guerra. Veremos por qué tiene una oportunidad. ¿Qué ocurre? Que los aliados no lo hacen mucho mejor. Que los aliados no lo hacen mucho mejor. Si los alemanes han fracasado en el mar, los aliados fracasan en tierra en una serie de ofensivas que he situado ahí, que son espantosas por el número de bajas, pero espantosas. ¿Cuál es el problema? El fracaso de unos en el mar y el fracaso de otros en tierra lleva a que vuelvan a iniciarse conversaciones de paz, en algunos casos auspiciadas por España. ¿Qué piden los aliados? Bélgica y Alsacia-Lorena. ¿Qué ofrecen? La expansión alemana en el este. Eran unas condiciones excelentes para Alemania, porque podía ocupar cerca de 1 millón de kilómetros cuadrados en Rusia. Rusia cada vez preocupa más, especialmente cuando se produce la revolución bolchevique, y en Occidente prefieren que los alemanes sean un glacis protector contra el comunismo. Pero a cambio tienen que ceder Alsacia y Lorena y Bélgica. ¿Qué ocurre? Que Hindenburg y Ludendorff se lo juegan a cara cruz. Eran los dos militares que dirigían a Alemania en ese momento. Se había convertido Alemania en una dictadura militar. Y ante unas condiciones de paz extraordinariamente ventajosas, dicen no. Porque quieren Bélgica para amenazar a Gran Bretaña y quieren seguir con la Alsacia y Lorena por los recursos teóricamente de carbón.
cuando en Crimea había infinitas minas, más que en Alsacia y Lorena. Es un error enorme. Un error enorme que durante el periodo de entreguerras intentaron que no se conociese y por eso desarrollaron la célebre teoría de la puñalada por la espalda. Porque quien perdió la Primera Guerra Mundial en 1917 fueron los dos generales alemanes, que si hubieran aceptado negociar unas condiciones de paz, hubiera permitido la expansión alemana en Rusia y evidentemente a cambio de Alsacia y Lorena. En ese momento los británicos también estaban dispuestos a la paz. ¿Por qué? Porque la mayoría de los muertos en Ypres, por ejemplo, eran británicos. Y Gran Bretaña se empezaba a sentir agotada por la enorme cantidad de jóvenes muertos. Murieron 900.000 jóvenes británicos. Entonces estaban dispuestos a aceptar. Claro, la mayoría de los que nos escuchen dirán, ¿y por qué Roberto, Hindenburg y Ludendorff no quisieron aceptar? Sencillo, porque habían puesto en marcha el famoso tren rojo, que llevaría a Lenin a Rusia y donde habían negociado previamente con el líder comunista que sacaría a Rusia del conflicto. Y pensaban que la salida de Rusia del conflicto le daría los hombres necesarios para ganar en el oeste e imponer sus condiciones también a Francia y Gran Bretaña. Esta era la línea de bloqueo, fundamentalmente en torno a Gran Bretaña. Por tanto, los británicos concentraron sus flotas en esa zona para derrotar a los submarinos alemanes. Luego en el Mediterráneo, donde hicieron también un sistema de convoys. Pero era un error, porque estaba muy concentrada la zona donde los submarinos alemanes actuaban. No los llevaron, como hemos dicho, a las costas norteamericanas. ¿Qué ocurre en los otros lugares? En el mar Mediterráneo, el éxito del sistema de convoys y el éxito de la aviación. Era más fácil que la aviación tuviera éxito en el Mediterráneo porque es una zona marítima más pequeña y la autonomía de los aviones era pequeña en ese tiempo, pero efectiva en el Mediterráneo. ¿Cuál es el problema? Que también fracasa la campaña submarina en este territorio. En el mar Adriático, evidentemente hay alguna victoria austrohúngara, como la batalla del Estrecho de Trato, que convierte en un héroe al almirante Horthy, que luego será dictador húngaro durante el periodo de entreguerras, y que permite cierto el paso de los submarinos austrohúngaros al Mediterráneo. Y luego, en el mar Báltico, se produce el primer desembarco aeronaval de la historia. Siento decirlo, pero no es Alhucemas. El primer desembarco aeronaval de la historia tiene lugar en Albión, es la Operación Albión, que consiste en la conquista de 3 islas del Báltico. Los alemanes movilizan 25.000 hombres, 5.000 caballos, en Alhucemas no hay ganado, 60 piezas de artillería, 80 aviones y 6 dirigibles, además de 10 acorazados. Y en poco más de 10 días conquistan esas islas. Y luego en el Mar Negro sigue el dominio ruso y utilizan las guerras aeronaval. Los rusos también son príncipes en la guerra aeronaval, como los alemanes. Es curioso que dos países con una tradición naval, en el caso rusa un poco mayor, sean desde el primer momento líderes en la utilización de la guerra aeronaval, con transportes de aviación. Los alemanes era más una guerra aeronaval, pero con los aviones basados en tierra. Esta es evidentemente la famosa Operación Albión que permite la conquista de esas islas del Báltico. Y llegamos a 1918 y vamos terminando ya esta charla. ¿Qué hacen los alemanes? Jugárselo en tierra. Creen que con la salida definitiva de Rusia del conflicto, con la llegada al poder de los bolcheviques y el Tratado de Brest-Litov, pueden ganar la guerra también en Occidente como la han ganado en Oriente. E inician las ofensivas Michael, Georgette, Blücher, York, en Gneisenau y Friedensturm. ¿No? Un desastre. La tormenta de la paz es un desastre. ¿Cuál es el problema? Que esas ofensivas, que en algunos casos están a punto de conseguir el objetivo de romper las líneas aliadas, fracasan y agotan al ejército alemán. Tras esas ofensivas se produce la gran victoria de agosto de los aliados y el avance hacia Berlín.
Se llega al armisticio el 11 de noviembre de 1918. Y aquí es muy interesante la posición de un soldado que luego quedó manchado por su actitud colaboracionista en la Segunda Guerra Mundial, que es Philippe Pétain. Pétain es el único militar inteligente y con capacidad para prever el futuro en ese momento. Dice, si no entramos en Alemania, los alemanes no se sentirán derrotados. Y él era partidario de llegar hasta Berlín. El resto de los militares y de los políticos dijeron que no. Él quería llegar a Berlín para hacer sentir a los alemanes que habían perdido la guerra. Luego morirá en el año 50 en la cárcel, pero nunca perdió el título de mariscal de Francia. En la guerra naval, 1918 es el fracaso definitivo ya de la guerra submarina sin restricciones lanzada por los alemanes y la aparición de motines en la Armada alemana que desaparece, en la Armada austrohúngaro que desaparece y finalmente la desintegración de los imperios centrales derrotados en el conflicto. ¿Cuál es la conclusión? Bien, la conclusión que extraemos es la siguiente. En primer lugar, la Primera Guerra Mundial significó el fin del mundo de ayer de Smythe. Ese mundo seguro anterior a 1914 se vino abajo y empezó una época de inestabilidad que luego llevaría a la Segunda Guerra Mundial y posteriormente a la Guerra Fría, que ambos son producto de la Primera Guerra Mundial, porque el triunfo de Rusia, del comunismo en Rusia, nunca se hubiera producido sin la Primera Guerra Mundial que destruyó el aparato estatal zarista. Supuso el fin de la época de Vasco de Gama, porque Europa dejó de dominar el mundo, supuso la destrucción de las armadas austrohúngara y alemana, pero sobre todo supuso el fin de la hegemonía naval británica. Los británicos ganaron la guerra hasta que llegaron los norteamericanos, pero ganaron la guerra con el bloqueo que debilitó a la economía alemana. El bloqueo fue clave y ganaron la guerra con sus inversiones exteriores que liquidaron y con ese dinero pudieron pagar el abastecimiento del resto de los aliados. Cuando terminó la guerra, el Imperio Británico estaba en una crisis irreversible. ¿Por qué? Porque la economía británica estaba quebrada. Nunca se recuperó de la Primera Guerra Mundial. Y eso le llevó a aceptar la paridad con la Marina norteamericana en el Tratado de Washington de 1922. Perdieron la hegemonía naval y empezaron a perder el imperio. Resulta cuanto menos paradójico que habían entrado en la Primera Guerra Mundial y se habían aliado con Rusia y Francia para salvaguardar el imperio y la hegemonía naval, ganaron la Primera Guerra Mundial y perdieron ambas, el imperio y la hegemonía naval. La guerra también supuso el fin de los imperios europeos, el fin de los imperios europeos y el ascenso definitivo de Estados Unidos y de Japón, que fueron claves, especialmente Estados Unidos, en la derrota de en la campaña submarina. Por tanto, la conclusión final es que el mar jugó un papel estelar en la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué jugó un papel estelar? Porque el bloqueo británico fue la causa fundamental de que Alemania se fuera debilitando progresivamente y al final estallaran los motines en su armada y, evidentemente, una revolución en su interior. Y en segundo lugar, porque la única opción que tuvieron los alemanes de poder ganar la guerra fue más allá de por la salida de Rusia, que abrió una ventana de oportunidad a un triunfo en tierra, por la campaña submarina sin restricciones. Y con esto termino y ha sido un placer haber ofrecido esta charla para todos los que nos están escuchando. Muchas gracias, doctor, por esa exposición tan clara y reveladora. Su análisis nos ha permitido también comprender que el mar no solo fue un escenario secundario, sino un tablero estratégico donde se decidieron alianzas, bloqueos, supervivencias nacionales en muchos aspectos.
el desenlace de la Gran Guerra. Y si les parece bien, vamos a comenzar con algunas preguntas para contextualizar a nuestra audiencia sobre este importante acontecimiento y profundizar en sus aspectos claves. David, ¿qué te parece si iniciamos con una primera pregunta para el ponente? Perfecto, Laura. La primera pregunta diría así. ¿Cómo influyeron, Roberto, las estrategias de bloqueo naval británico en el desarrollo y desenlace del conflicto marítimo durante la Primera Guerra Mundial? Sí, el bloqueo es clave. Los británicos habían apostado por un bloqueo eh, cerrado, pero a medida que fueron cambiando los armamentos navales, optaron por un bloqueo a distancia entre, como ya hemos visto en el mapa, entre Gran Bretaña y evidentemente Escandinavia. Ese bloqueo fue agotando progresivamente la economía alemana. ¿Por qué? Porque fue un bloqueo ilegal. El bloqueo británico fue un bloqueo ilegal, porque el bloqueo afectaba a las mercancías que podían contribuir a armar al enemigo. No incluía la comida. Por ejemplo, no incluía la leche. Y los británicos lo bloquearon todo. Con lo cual debilitaron no solamente a la economía británica, sino que debilitaron a la población alemana, muchos de cuyos niños cayeron en el raquitismo y crecieron con dificultades por la ausencia de alimentos básicos como la leche. ¿Fue la causa de la derrota? Depende, depende. ¿Por qué depende? Porque es cierto que los soldados siempre estuvieron, y sobre todo los submarinistas, estuvieron mejor alimentados que la población en general. Es decir, si hubo alguien que estuvo bien alimentado fueron los soldados del frente y los submarinistas, no tanto los marineros de los barcos, que eso sí comían sopa de nabo. Eh, por ese lado, podíamos aceptar la tesis de Ferguson de que se rebelaron los que estaban mejor comidos. Yo creo que influyó fundamentalmente porque debilitó la capacidad productiva del imperio alemán y a la larga debilitó la capacidad de combate de ese imperio. Además de provocar la desmoralización de la población alemana que comía fatal a partir de 1916. Por tanto, las estrategias británicas de bloqueo fueron tan efectivas que al final se creó un ministerio del bloqueo, porque pensaban, y con razón, que la guerra la estaban ganando en el mar bloqueando a los alemanes. Pero me imagino que ese bloqueo, Roberto, también obligaría a Alemania, evidentemente, a buscar respuestas asimétricas, siendo la más significativa, pues bueno, como has ido hablando tú durante la conferencia, la guerra submarina restricta, ¿no? Estaba justificado. Es decir, unieron una cosa, una táctica y otra. Si los británicos no dejan pasar leche, no dejan pasar alimentos para los niños alemanes, nosotros hundimos los barcos sin previo aviso. Ujú. Es decir, en ese sentido era lógico. Si estamos jugando todos a una guerra total, no van a jugar a unos sí y otros no, porque negar el alimento a una población es guerra total, porque es ir contra los no combatientes. Hundir un barco mercante sin un aviso previo también es guerra total, porque los marineros de los barcos mercantes no combaten directamente. Entonces, digamos que una cosa justificó la otra. El problema se produce en 1915, no en 1917. ¿Por qué aceptan la presión alemana? Digo, perdón, estadounidense. En ese momento es probablemente, es claro que Estados Unidos nunca hubiera ido a la guerra. ¿Por qué? Porque estábamos en el final del primer mandato de Wilson. Y Wilson probablemente no hubiera ido a la guerra porque a lo mejor hubiera perdido las elecciones. Digamos que la presión estadounidense fue tan fuerte que obligó a ceder a los alemanes, pero tal vez fue más fuerte de palabra de lo que podía serlo por los hechos. Sin embargo, Alemania aceptó esa presión. El Kaiser aceptó esa presión. Bethmann, Holbeck,
que era el canciller, aceptó esa presión contra el parecer de la Armada, que había encontrado la debilidad de los británicos para llevarles a la derrota. Es decir, cuando se dice la ofensiva, la gran ofensiva es del 17, pero el 17 ya evidentemente había transcurrido el suficiente tiempo para que los británicos desarrollaran tácticas eficaces contra los submarinos alemanes, aunque costó, pero ya habían iniciado el camino. En el 15 directamente no tenían ninguna táctica eficaz. De haber continuado la campaña sin restricciones, a lo mejor hubieran obligado a negociar a los británicos. Pero decidieron aceptar o la presión de Washington les hizo ceder. Sin embargo, en el 17, en peores condiciones, fueron a la guerra sabiendo que Washington podía declarar la guerra, y tras descubrirse el telegrama Zimmerman hubo una guerra. Por tanto, digamos que en todo momento lo que se demuestra es que los alemanes actuaron equivocadamente antes de la guerra y durante la guerra. No supieron encontrar o no supieron ver las oportunidades que se les ofrecían para salir airosamente del conflicto. Muchas gracias, Roberto, por tu clara respuesta. Muchas gracias, Roberto. Y en esa medida también hay otra inquietud. ¿Qué papel también desempeñaron los submarinos alemanes en la guerra económica y cómo alteraron las reglas del combate naval tradicional? En la guerra económica pusieron contra las cuerdas a Gran Bretaña, pero al final fracasaron. Sin embargo, ese fracaso, como el fracaso de la Segunda Guerra Mundial, no significó el fracaso del arma submarina. Cambió radicalmente para siempre la guerra del combate naval, porque desarrolló un concepto que hasta entonces no existía, que es el dominio negativo del mar. Hasta 1914, el único dominio del mar era el dominio positivo, que consistía en, mediante tu flota de superficie, controlar las vías de comunicación y negárselas al adversario. Al adversario solo le quedaba intentar atacar tus mercantes con cruceros, con torpederos, que era lo que defendía la nueva escuela francesa del almirante Howe. Pero era una táctica evidentemente muy poco efectiva. Cuando aparece el submarino, aparece el dominio negativo del mar. Puede que tú no tengas el control de las rutas comerciales, pero con los submarinos se la puede negar a los otros. Y establecer una situación de tablas que siempre beneficiaría a la potencia más fuerte en el plano terrestre. Es la táctica que utilizó Rusia durante la Guerra Fría. La táctica que ha utilizado Rusia durante la Guerra Fría. Frente a esa táctica están los norteamericanos todavía hoy con el dominio positivo del mar, que es su enorme flota de superficie en torno a los portaaviones. Hay toda una discusión hoy si esos portaaviones son realmente efectivos frente a los misiles hipersónicos que puede lanzar un submarino. Es decir, un ataque masivo de saturación puede destruir un portaaviones por parte de un submarino. Entonces, digamos que ese debate continúa hasta hoy y cada vez es un debate más difícil de, digamos, articular por la aparición sobre todo de las armas hipersónicas y de los misiles, que no existían en el 14, no existían en el 39. Pero sí es una, una, un planteamiento extraordinariamente interesante lo que ha supuesto el submarino. De hecho, hay países que actualmente, no en la primera mitad del siglo XIX, XX, que actualmente optan por no tener portaaviones y tener submarinos, porque consideran el submarino un arma más eficaz, más barata, aunque es más barata, pero el submarino no es barato, más barata y evidentemente que puede distribuirse por una zona mayor que tener un portaaviones o tener dos, que son cuestiones que son más bien buques de prestigio como eran los acorazados en 1914. Muchas gracias, doctor Roberto. Excelente respuesta también para toda nuestra audiencia. Hay una siguiente pregunta que también queremos confirmar. David, tenemos una siguiente pregunta también para el doctor.
Estás en mute. Estaba como, disculpar. Sí, decía así la pregunta. ¿En qué medida las principales batallas navales como Jutlandia redefinieron la concepción geopolítica del poder marítimo? Eh, en ese sentido, tenemos que hablar de que las tácticas navales, perdón, las estrategias navales parten de las estrategias terrestres. Tanto Alemania como luego Japón, en esta época y la Primera Guerra Mundial, creen en el concepto tan anticuado en el siglo XX de la batalla decisiva. Es decir, ganar una guerra por una batalla. En la Primera Guerra Mundial no se da, pero sí se da en la guerra ruso-japonesa, que es la batalla de Tsushima, donde la flota rusa del mar Báltico es destruida por la flota japonesa. Y entonces, digamos que se pensaba, o pensaban alemanes sobre todo y japoneses, que se podía resolver un conflicto naval por una batalla decisiva. Los británicos también tenían esa idea, que les venía de Trafalgar. Lo que demuestra, lo que demuestra la Primera Guerra Mundial es que es muy difícil que pueda darse una batalla decisiva. Es decir, que una flota sea completamente destruida en una batalla. Que una flota sea destruida en una batalla. Pero eso no influye en los planteamientos de esos países. Los británicos, menos los japoneses, sí estarán convencidos de que esa idea de Jutlandia, de que ellos, de hecho, criticarán a los británicos, porque ellos dirán, en Tsushima, Toho destruyó toda la flota rusa. Sin embargo, los británicos han tenido la posibilidad de destruirla y no la destruyeron. Entonces, si hubieran destruido la flota alemana, los británicos que tenían capacidad suficiente para hacerlo, probablemente se hubiera cortado la guerra, pero fracasó. Se hubiera cortado la guerra. Pero la idea de batalla decisiva sigue vigente en Jutlandia y luego sigue vigente en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, en el mar es más fácil conseguir una batalla decisiva que en tierra. ¿Por qué es más fácil? Porque normalmente tienen menos barcos que hombres. Es decir, Stalingrado es una gran derrota, pero no es una derrota decisiva. Midway sí es una derrota decisiva, porque los japoneses pierden la iniciativa estratégica y pierden su flota de portaaviones, que no se puede reconstruir. Por eso, en la idea de batalla decisiva sigue vigente durante todo el siglo o durante toda la primera mitad del siglo XX porque es más fácil de conseguir que en el mar. Un barco, y que nadie piense que soy una persona sin sentimientos, un barco es más caro que un hombre, es más fácil, más difícil de construir que un hombre y hay menos que hombres. Entonces, en una batalla puedes perder buena parte de tu flota y quedar evidentemente sin capacidad estratégica ninguna, que es lo que les pasa a los japoneses o lo que les pasa a los alemanes en menor medida con la pérdida de Bismarck. Quedan sin capacidad estratégica. Quedan sin capacidad estratégica. Otra cosa es que la guerra termine en esa batalla. Eso es más complejo. Pero la idea de Jutlandia de ganar una batalla decisiva sigue vigente tras la Primera Guerra Mundial y durante la Segunda. Ahí hay ejemplos, el ejemplo más conocido es el de Midway. Luego, a partir de 1945 ya se hace mucho más complicado con el papel que empiezan a jugar los submarinos. Entonces es muy difícil una batalla decisiva con submarinos. Pero sí es cierto que Jutlandia se ha estudiado mucho porque pudo ser una victoria decisiva y no lo fue por errores británicos y aciertos, entre comillas, alemanes, porque muchas veces los alemanes maniobraron sin saber muy bien a dónde iban, pero les salió bien. Les salió bien. Muy bien, muchas gracias por tu respuesta, Roberto. También tenemos una última pregunta para continuar con nuestra programación de este episodio y es sobre qué innovaciones tecnológicas y tácticas
introducidas en la guerra naval de 1914 y 1918 tuvieron efectos duraderos en la doctrina marítima del siglo XX. Bueno, eh, vamos a centrarnos en tres fundamentalmente. El primero, el sonar, que sigue vigente hoy en día. Es decir, todos los submarinos están dotados de sonar y están dotados de radar para detectar buques, para detectar, evidentemente, otros submarinos. Pero es que todas las fragatas y todos los cruceros del mundo y todos los destructores están dotados de sonar, incluso hay sonar remolcable para detectar submarinos en el mar. Por tanto, el sonar se convirtió en el arma más eficaz para poder hacer frente a los submarinos que actuaban sumergidos. Surge en el siglo, en el 1917 y llega hasta nuestros días. Por tanto, es un arma indiscutible. La segunda, el submarino, del que ya hemos hablado, que es clave, que es clave para crear un nuevo concepto que es el dominio negativo del mar. Y nos queda tal vez la estrella. La estrella es el avión. Es decir, el avión acaba con el cañón. En la Primera Guerra Mundial tenemos grandes flotas de acorazados que no logran ninguno de los objetivos para los que fueron construidas. Porque evidentemente un cañón tenía un alcance de no más de 30 kilómetros. El avión, que será el sustituto del cañón, pues podrá alcanzar 400-500 kilómetros. Y eso nos lleva al portaaviones. Es decir, quien sustituye como buque principal de las marinas de todas las grandes potencias al acorazado es el portaaviones. Y los portaaviones surgen a finales de la Primera Guerra Mundial, cuando los británicos ponen en marcha el Argus y dos cruceros de batalla que tenían, el Furious, el Glorious y luego el Carayus, los van a transformar en portaaviones. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que el avión es la clave en la próxima guerra. Pero el avión puede estar en un portaaviones como está actualmente en el caso de la Marina británica, perdón, de la Marina norteamericana y de la marina francesa. Luego hay otras marinas que tienen aviones en portaaviones de bolsillo, pero puede actuar también en tierra. Y, por ejemplo, ahora mismo toda la lucha contra los submarinos desde el aire se lleva a cabo por la aviación sita en tierra como los P3, P8, que son los grandes aviones antisubmarinos actuales. También casa con el C-295 Persuader, también ha hecho un avión antisubmarino. Por tanto, sonar, submarino, avión es la tríada clave que aporta la Primera Guerra Mundial. Se podían añadir la carga de profundidad, etcétera, pero esas armas han sido sustituidas por otras mucho más eficaces como el torpedo antisubmarino que se usa en la actualidad. Muchas gracias, doctor Roberto, y excelente respuesta también para toda nuestra audiencia. En este momento llegamos también al fin de este episodio. Doctor Roberto Muñoz, profesor David de Caizal, muchas gracias por su valiosa participación y por responder a cada una de las preguntas con tanta claridad y profundidad. Sus reflexiones también aportan y ayudan a conectar la historia con los desafíos geopolíticos y militares actuales. A todos los que nos acompañan, gracias por estar aquí, formar parte de este episodio de Voces de la Historia. Les recordamos que pueden visitar nuestro sitio web para conocer más sobre los próximos eventos, conferencias y nuevas entregas muy pronto en un próximo episodio de Voces de la Historia. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en un próximo evento y episodio internacional. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias.